Mi nombre es Luis Florencio Medrano Martínez, especialista en psiquiatría, adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado. Cuénteme, hoy es el Día Internacional contra La la depresión. depresión. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos entender y cómo podemos detectar que hay una enfermedad como esta? Bueno, su nombre como tal es de trastorno depresivo mayor, es como tal el nombre del padecimiento. Es un trastorno psiquiátrico, este, haciendo alusión de que un trastorno psiquiátrico no significa locura, porque ese ha sido el gran problema de la población en general por la que no acuden a los servicios de salud mental por el temor a que el que un psiquiatra o un psicólogo les atienda pueda ser solamente por problemas de locura. Sin en cambio, la realidad es otra, ¿no? Entonces, el médico que se dedica a atender los problemas de la salud mental, pues es el psiquiatra. Y dentro de estos padecimientos, el trastorno depresivo mayor es uno de los más frecuentes que se atienden en la consulta externa de psiquiatría. Siendo la depresión una alteración de la neuroquímica del cerebro que provoca múltiples signos y síntomas, y dentro de ellos, pues bueno, tenemos los síntomas que a veces la mayoría de la población confunde o que habla de depresión cuando está triste. Entonces tenemos que hacer la diferenciación que tristeza es un síntoma, es una condición que sucede por algo que nos ha pasado negativo. Eh, Cambio de domicilio, pérdida de un ser querido, pérdida del trabajo o alguna situación negativa en nuestra vida nos da tristeza, pero eso no es la depresión. La depresión como trastorno es más duradera, nos provoca cambios en nuestra vida diaria, nos empieza a alterar nuestra dinámica tanto laboral, familiar y social. Como ejemplo, empieza uno a tener problemas de sueño, empieza uno a tener problemas del ánimo. Hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas por obligación, pero ya no le encontramos el sabor o la decisión de hacer las cosas bien, ¿no? Por hacer el trabajo nada más porque tengo una necesidad de llegar a laborar, pero no porque yo tenga el ánimo de hacer las cosas. Entonces es muy frecuente que las personas se sientan cansadas, tengan cambios en el apetito, tengan cambios en el sueño, tengan cambios incluso en su estado físico en general, porque hay personas que se quejan mucho de dolores de cabeza, de dolores musculares, incluso aparecen mucho problemas que los médicos en general mencionan, como son los problemas digestivos, que les ponen de apodo gastritis nerviosa o colitis nerviosa, cuando realmente son signos o síntomas de un problema depresivo. Wow. Entonces sí son varios los síntomas, o sea, no es así como que tristeza igual a depresión, porque incluso la población dice, pues no estoy triste, entonces no estoy deprimido, sino en cambio hay síntomas más duraderos, como por ejemplo lo tienes todo. A esta acotación podríamos decir que las enfermedades vienen desde no sé, una falla en nuestra química cerebral, en cómo está compuesto. Sí, sí, o sea, nuestro cerebro es un órgano que funciona por medio de reacciones bioquímicas, como toda célula. Entonces hay sustancias llamadas neurotransmisores a nivel cerebral. Estos neurotransmisores son los que nos llevan a tener nuestra acción volitiva, o sea, de voluntad de lo que hacemos y realizamos día a día. Cuando empieza a haber estas fallas, pues obvio que el cerebro empieza a tener cambios, y por eso es que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mucha población dice, estás triste, échale ganas, y usamos mucho, y uno escucha al paciente o al familiar y dice, tú échale ganas, sal a pasear, sal a divertirte, o sea, comentan muchas cuestiones como si eso curara el problema, ¿no? Entonces no, la depresión como es multifactorial, o sea, el trastorno depresivo no es solamente por una pérdida, puede ser por una enfermedad, puede ser causada incluso por alimentos,
por situaciones sociales, o sea, hay muchas causas que nos pueden llevar a enfermar de este padecimiento. Un ejemplo que muchos no consideran: la persona que es hipertensa, la persona que se le acaba de diagnosticar un cáncer, se le está diagnosticando diabetes mellitus, o sea, una enfermedad crónico-degenerativa, pues va a cambiar todo su entorno familiar por esa enfermedad, y eso va a llevar a que tenga un estrés diferente. Esa situación de estrés puede hacer que, si además tiene genéticamente antecedentes de padecer problemas afectivos o problemas de depresión, pues todo esto va conllevando a que aparezca la enfermedad. Si a esto ahorita, por ejemplo, lo que estamos pasando del encierro que nos llevó la pandemia del COVID, aparte de esa situación, el mismo virus que tiene efectos a nivel cerebral, los virus, la mayoría de los que son de este tipo, tienen efectos a nivel neurológico, entonces cambia esta situación de neurotransmisión y lleva a procesos a muchas personas de depresión. Entonces aquí lo importante es detectarlo y tratarlo, porque las personas, le digo, la mayoría piensa que estás triste es igual a depresión. No, tiene que ser valorada la persona que empieza ya a tener dificultades tanto sociales, familiares, del trabajo, de su estado de ánimo. Personas que incluso se dicen: es que yo soy bipolar, porque a veces estoy contento y a veces estoy triste, ¿no? Tiene que ser valorado porque probablemente tenga una depresión. Y el problema de este tipo de enfermedades es que pueden ser una condicionante para que las personas lleguen incluso a intentar contra su vida, ¿no? En este sentido. Entonces, si detecta uno a tiempo la enfermedad, puede uno tratar de evitar que se lleve a cabo lo más grave de esta enfermedad, que es el intento suicida. En Tabasco, ¿qué pasa con relación a ello? Le preguntaba si hay algún comportamiento en común dentro de la sociedad. Me dice usted que es multifactorial, pero no hay algún común denominador. ¿O por qué? Porque escuchaba también o leía en su momento que incluso hasta el agua, el litio que contenía el agua, tenía que ver para el tema de los suicidios, la composición química. Que me podría disipar esa duda si está dentro de su conocimiento. Bueno, son ¿cómo se dicen? Son comentarios de voz populi, ¿no? Uh-huh. O sea, la realidad es que cuando hablamos de multifactorial, quiere decir que el ser humano, para su estudio de la enfermedad, incluso por la definición de enfermedad de acuerdo a la OMS, que es cuando se pierde la armonía entre lo biológico, psicológico y social, nos lleva a la enfermedad. Entonces, en este sentido, la definición de salud es el completo bienestar biopsicosocial. Entonces, cuando se rompe esos factores, entonces estamos hablando de que nos cambia nuestra dinámica del cuerpo. Un ejemplo: tenemos en la actualidad problemas sociales. Las familias tienen, por la cuestión económica, tienen que conseguir recursos, entonces tienen que trabajar el padre y la madre. ¿Con quién dejan al hijo? ¿Al cuidado de quién? ¿Qué tanto hay la comunicación? ¿Qué tanto hay personas que esta misma comunicación los lleva a encontrarse con dinámicas de riesgo, como el uso de sustancias, alcohol, drogas ilícitas, personas con otras tendencias, el abuso infantil? O sea, hay muchos factores en la cuestión social. En la parte biológica, ¿qué tanto tenemos una alimentación adecuada? Hoy en día, ¿qué tanto las personas pueden llevar una nutrición que realmente ayude, ¿no? Entonces comen lo que pueden, no hay una alimentación. Si nos damos cuenta, no hay lugares para la cuestión del desarrollo físico. No contamos realmente con lugares que estén seguros de que no te asalten, no te vayan a provocar alguna lesión, para salir a practicar algún deporte, la convivencia social. Existen los parques, pero los parques muchas veces va uno y ve que no hay realmente la convivencia familiar, entonces se han ido perdiendo muchas situaciones sociales. A esto encontramos cuestiones a veces de la propia medios de comunicación, donde también influyen, por ejemplo, el que una familia obrera, un ejemplo, los que ven algunas caricaturas o programas que ve nuestra población,
donde la familia tiene un refrigerador, tiene una televisión, tiene una sala, tiene un comedor y tiene comida, entonces la mayoría de la población cree que eso es lo correcto que debe de tener, entonces se están peleando por tener eso, y eso también lleva a un estrés, y ese estrés, si no se logra, lleva a una frustración, y esa frustración nos lleva también a una pérdida, ¿no? Entonces empezamos a tener también dificultades y esto va alterando nuestro cerebro, y al ir alterando nuestro cerebro, si genéticamente tenemos antecedentes también de este tipo de problemas afectivos, puede aparecer la enfermedad. Ahora, preguntaba, ¿cuáles son esos signos o esos cuestiones pivote, ¿no? De decir, ¿cuándo es que tengo ya un problema depresivo? La enfermedad depresiva no es por un momento nada más. Si ahorita me dan una mala noticia de que me dicen, ¿sabes que se acabó tu trabajo? Pues obvio que me voy a sentir triste. Pero si esa tristeza me dura más de 2 semanas, pues ya estamos entendiendo de que puede ser que sí estemos en un episodio depresivo. ¿Qué otra cosa nos puede dar que a veces no nos damos cuenta de que hay una depresión? El ejemplo es la falta de disfrutar las cosas que hacemos. De momento te gusta salir y ya no sales, empiezas a ya no disfrutarlo. Podemos hablar de que ya estamos entrando en un malestar. Antes no te enojabas y ahora te enojas de todo. Antes hablabas y convivías con las personas y ya no lo haces. Podemos ser que ya estemos entrando en una depresión y no precisamente una tristeza. Por eso es que tenemos que hacer la diferenciación de que tristeza es un momento, es por algo que perdemos, por una situación que nos causa un malestar en ese momento, pero la depresión ya es una enfermedad, ya es un problema que nos está llevando tiempo y que ya nos hace tener dificultades. Antes la persona era muy, por decirlo así, salía a correr y de momento deja de ir a correr. La persona era muy sociable y de momento deja de ser sociable. La persona, por decirlo así, antes le gustaba el cine y ahora ya no va al cine, ¿no? O sea, ya va perdiendo ese placer, se va perdiendo, entonces podemos empezar a entender que puede estar en una depresión. Entiendo esa parte. Le hablaba sobre esos 6 fallecimientos por razones propias, ¿no? Es un común denominador. ¿Quiénes podrían caer en esta enfermedad? ¿Quiénes son los que más caen? ¿Las mujeres, los hombres, los adolescentes? Bueno, hay un dato de la OMS del 2014 que se hizo, en la actualidad no lo tengo, pero del actual, pero en el 2014-2015 decía que en Estados Unidos la depresión en población en general de personas de 16 años a 65 años, del 6 al 12% padecían depresión mayor. En Europa estaban hablando de un 16% aproximadamente en Europa de depresión. En México, igual de adolescentes de 16 años a personas adultas mayores de 65 años, la depresión oscilaba entre el 6 y el 20% de la población en general que padecen depresión. La depresión se da más frecuentemente al 2-por-1 entre mujeres y hombres. Las mujeres se deprimen 2 veces más que el hombre, pero en cuestión del suicidio, los hombres se suicidan más que las mujeres. Las mujeres lo intentan más, lo logran menos, pero son las personas que, por un lado, a los servicios de salud nos llegan más, precisamente por las cuestiones de los intentos suicidas. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente o una persona, un usuario que ya encontramos todos los signos y síntomas de la depresión y aparte un intento suicida, es un paciente que es de alto riesgo. Entonces tenemos que llevar un control, estar vigilándolo. Incluso aquí en el estado pues está el Departamento de Salud Psicosocial y el Hospital de Salud Mental, que atendemos ese tipo de pacientes. Y entonces tenemos un servicio de urgencias, por ejemplo nosotros, que se le dice al paciente que tiene este riesgo,
acude en cualquier momento que sientas una crisis, porque es impredecible decir en qué momento la persona tiene una crisis existencial y puede atentar contra su vida. Y si aunado a esto sufre la enfermedad de la depresión, hace que más se dé esta cuestión. Entonces sí es un problema de salud pública la depresión, porque es muy frecuente. Incluso hace 20 años decían que en el 2020 iba a ser la primer causa de morbimortalidad a nivel mundial. Y creo que esto se llegó no en el 2020, se llegó antes. Y la pandemia hizo que ahorita sea uno de los padecimientos de mayor morbimortalidad a nivel mundial. Esta situación de la depresión mayor, y la pueden también sufrir incluso niños. Ahí pues bueno, se tiene que detectar porque dejan de comer, se vuelven muy rebeldes, hay cambios en el comportamiento del niño. Antes se creía que llegar a ser adulto mayor eso iba a darte la depresión, ¿no? La depresión puede dar en cualquier momento de la vida. Incluso la literatura refiere que todos los seres humanos, por lo menos una vez en la vida, hemos sufrido o vamos a sufrir un episodio depresivo. ¿Sí? Entonces no estamos exentos. Aquí no es de religión, sexo, edad. O sea, todos los seres humanos, por ser seres humanos, podemos llegar a tener en algún momento de nuestra vida un episodio depresivo. ¿A qué se refiere con literatura? La literatura médica, o sea, okay. Literatura médica, nos referimos a libros de epidemiología médica, libros de psiquiatría, tratados de depresión, todo lo que hay en relación a la literatura médica, científica, nos habla y nos dice que la población en general, el ser humano en general, puede llegar a tener un episodio depresivo a lo largo de su vida. Perfecto. Médico, ¿me recordaría su nombre, por favor? Luis Florencio Medrano Martínez. Muchas gracias.